Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender y para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Podemos ver en este versículo de 2 de Timoteos capítulo 3 versículo del 16 al 17 que efectivamente toda palabra de Dios que está escrita en la Biblia, que está presente en las Escrituras, es inspirada por Dios. Y lo que sucede que este tipo de citas bíblicas y otras que podemos encontrar en la misma Biblia nos puede llevar a inferir de que solo lo que está en la Biblia y nada más que lo que está dentro de la Biblia es toda la revelación de Jesús, es toda la doctrina enseñada por Jesús. Pero vamos a ver que no es así, porque si bien es cierto, la Escritura nos dice que es palabra de Dios, pero en esta cita bíblica que hemos podido leer, no dice que la Escritura es solo y exclusivamente y únicamente el único medio donde Dios se da a revelar, donde Dios habla, sino que de hecho la enseñanza, la doctrina, la tradición y todo ese compilado de doctrina, de enseñanza, no solamente está depositada en la Biblia, que es palabra de Dios y que está inspirada por Dios y es útil, como hemos podido leer, sino que también está en la transmisión de los apóstoles. Y es por eso que, complementado a esta cita bíblica, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 podemos encontrar en diferentes Biblias la siguiente afirmación, que dice la siguiente: así que, hermanos, estén ustedes firmes y conserven la doctrina que les fue enseñada, sea de palabra o por nuestras cartas. En otras palabras, cuando la iglesia empezó a crecer después de la resurrección de Jesús y después de Pentecostés, cuando los cristianos y los apóstoles llegan a diferentes lugares y empiezan a hablar de Jesús, la enseñanza de Dios empezó de manera oral y con el tiempo se fue escribiendo también. Y es por eso que en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos información escrita, pero también hay otra información complementaria a la Biblia que está también dentro de la Biblia, pero de manera oral. Esta enseñanza oral es a lo que llamamos la tradición apostólica. De hecho, hay diferentes versiones de esta cita bíblica que acabo de leer, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, porque en algunas Biblias dice conserven la doctrina, en otras dicen conserven las tradiciones y en otras dicen conserven las enseñanzas. Sea doctrina, tradición o enseñanza, al final concluye que toda esta enseñanza o esta doctrina o esta predicación está en cartas, es decir, por escrito o de manera oral. Y es que a veces podemos caer en el error de pensar que palabra de Dios, la palabra de Dios es solamente lo que está escrito en la Biblia. La palabra de Dios es tan grande, tan profunda y tan misteriosa que todo lo profundo de la palabra de Dios, porque es eterno, no podría caber solo en este libro. Entonces hay toda una enseñanza que el Espíritu Santo va inspirando que no está solamente en la Biblia. Por eso, cuando acaba el Evangelio de Juan, el mismo apóstol menciona que de hecho Jesús realizó y dijo e hizo muchas otras cosas que no todas están escritas en la Biblia, en este libro de hecho. Porque si se escribieran una por una, no cabría en el mundo tantos libros para que pudieran, digamos, acoplar toda esa información. En otras palabras, la palabra de Dios, cuando hablo de palabra de Dios, no hay que pensar que palabra de Dios es solo lo que está en la Biblia. En la Biblia está la palabra de Dios, pero también hay una palabra de Dios complementaria a las escrituras, que es esa enseñanza, esa doctrina que hemos podido leer en 2 de Tesalonicenses. Así que, por lo tanto, amigos, hay información que no está en la Biblia y es ahí donde me quiero aterrizar, quiero llegar, porque es importante que nosotros como cristianos conozcamos más
además de lo que la palabra de Dios que está en la Biblia nos puede decir, sino que también hay una palabra de Dios que está depositada en la experiencia y la enseñanza de los apóstoles, que es importante conocer. Y aquí sale una pregunta, ¿no? Una vez que los apóstoles sufren el martirio, ¿qué quedó con esa enseñanza, ¿no? ¿Qué pasó después? Entonces es importante saber eso. Y es ahí donde conocemos la información de esta transmisión oral que se fue dando de generación en generación a través de los primeros cristianos. Entonces, conocer esta tradición, esta doctrina oral, implica necesariamente conocer qué es lo que creían, qué es lo que sabían, qué es lo que entendían los primeros cristianos. Entonces, es importante que conocer a los primeros cristianos es encontrarnos con esa complementariedad que podemos encontrar en la Biblia, ¿vale? Por eso es que hay muchas citas bíblicas que nos hacen referencia a que la escritura no es solamente el único medio para encontrarnos con Dios. De hecho, además de 2 de Tesalonicenses, hay otras citas bíblicas que nos pueden ser de mucha utilidad, como por ejemplo la que voy a leer a continuación, la que podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 11 capítulo 11 versículo 2, que dice lo siguiente. Con respecto al velo de las mujeres menciona, les alabo porque ustedes me son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como yo les he transmitido. Entonces vemos acá que San Pablo hace referencia a que hay una transmisión de la fe. Y podemos ver también en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, capítulo 1, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 14, que dice lo siguiente. Este es el mensaje para el que fui hecho predicador, apóstol y maestro, y por el que ahora padezco en esta nueva prueba. Pero no me avergüenzo porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy convencido de que tiene poder para custodiar hasta aquel día lo que deposité en sus manos. Tal como norma la santa doctrina que has oído de mí sobre la fe y el amor según Cristo, conserva el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces acá vemos una vez más que San Pablo deposita esa fe, esa transmisión oral, esa predicación apostólica a Timoteo para que la continúe enseñando a una siguiente generación. Y pues podemos conocer esa continuidad porque Timoteo llegó a ser obispo y se lo enseñó a otras personas y cultivó un nuevo sucesor y así fue dándose de generación en generación. ¿Y qué primeros cristianos pues podemos conocer? Yo recomiendo un escrito de los primeros cristianos que debes leer, es la Didache, donde es todo un compendio de catequesis, donde habla sobre el bautismo de los primeros cristianos, sobre el culto de los primeros cristianos, sobre la Eucaristía de los primeros cristianos, sobre el fin de los tiempos, la visión del Apocalipsis, entre otros temas, sobre doctrina, sobre enseñanza, que cuando lees vas a darte cuenta que también hace referencia a muchas citas bíblicas. Conocer a Ignacio de Antioquía, sus 7 cartas, las 7 cartas de Ignacio de Antioquía, ya vamos 2 referencias. Tercero, el martirio de San Policarpo de Esmirna. Cuarto, las cartas de San Clemente, el cuarto obispo de Roma, es decir, el cuarto papa. A Ireneo de León, a San Justino Mártir, a San Agustín, a San Ambrosio y a tantos otros escritores de la época de los primeros cristianos para que puedan robustecer tu fe. Así que amigo, te invito a leer e informarte mucho sobre los primeros cristianos porque no todo está en la escritura. O mejor dicho, no todo está en la Biblia, en la escritura, mejor dicho. Entonces,
Les dejaré unos enlaces ahí en la descripción del video para que puedan conocer un poquito más. Gracias por tu compañía, paz y bien y bendiciones.